La carta a los Hebreos. El autor de esta carta es anónimo, y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés lo siguió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias. Así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo, y eso explica el propósito y la estructura de esta carta. Primero tenemos una breve introducción, seguida de 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. En segundo lugar, con Moisés y con la tierra prometida. En tercer lugar, con los sacerdotes y con Melquisedec. Y finalmente, con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Pero su segundo objetivo es retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Así que cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Ahora, profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. La elevación de Jesús comienza en la oración inicial de la introducción. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Luego, hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Estas metáforas hacen la identificación más cercana posible entre Jesús y Dios. Así que Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, o Jesús es lo que la impresión en la cera es al sello de un anillo. Para este autor no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla a través del resto de la carta. En la primera sección, el autor compara a Jesús con los ángeles, lo que podría parecer un poco extraño. ¿Por qué ángeles? En la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio 33:2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles. Así que al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. De manera que la primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá, la cual fue entregada por ángeles, ¿cuánto más deberíamos prestar atención al mensaje que fue anunciado por el Hijo de Dios? Y no solo eso, debido a la condición de superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, cuán asombroso es que Él entregara ese estado tan alto para convertirse en hombre, morir y sufrir. En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor grado y su gran humildad al Jesús unirse compasivamente al trágico destino de la humanidad. En los capítulos 3 y 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero en él no vemos el constructor de una simple tienda de campaña, sino de toda la creación.
Luego, el autor vuelve a contar la historia de cómo los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron su oportunidad de entrar al reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. Así que aquí viene la segunda advertencia. Si Jesús es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra él? Nosotros también estamos en una clase de desierto donde tenemos que confiar en Dios para el descanso futuro en la nueva creación de Dios. Así que asegurémonos de no rebelarnos, como lo hizo Israel en el desierto, y perdamos la generosa oferta de Dios para entrar en su nueva creación. En los capítulos del 5 al 7, el autor compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. Su rol era representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que expiaran o cubrieran los pecados del pueblo. Pero él señala que los sacerdotes eran ellos mismos personas imperfectas. Así que debían ofrecer sacrificios constantemente por sus propios pecados, así como por los pecados de todos los demás. Algo más era necesario. Así que él declara que Jesús es ese algo más. Jesús es el sacerdote definitivo, pero Jesús no vino del linaje de Aarón. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec, ese sacerdote y rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en las historias de la vida de Abraham. También encontramos en el Salmo 110 que el rey mesiánico del linaje de David sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el punto del autor es que Jesús es el rey sacerdote definitivo. Él es moralmente perfecto, está eternamente disponible para su pueblo. Así que Él es superior a cualquier otro mediador entre Dios y los seres humanos. Y entonces viene la advertencia de esta sección. Rechazar a Jesús es rechazar a tu mejor y única oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios. Así que no hagas eso. Lo que nos lleva a la última comparación en los capítulos del 8 al 10. El autor nos muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo, superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo. Esos sacrificios debían ser ofrecidos constantemente, tanto cada día como anualmente en el día de la expiación. Jesús ofreció su vida una vez y para siempre, y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Así que el autor advierte a la audiencia sobre alejarse de Jesús. Es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. ¿Por qué harías eso? Nos dice que el sacrificio de Jesús es permanente y es el fundamento del nuevo pacto del que hablaron los profetas, donde todos los pecados son perdonados. Así que ahora que el autor ha elevado a Jesús por medio de todos estos contrastes, esta sección final es un gran reto a seguir a Jesús. Piensa en el gran panorama. En Jesús han encontrado la palabra misma de Dios. En Jesús tienen esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es su eterno sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Así que ahora ellos deben seguir a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras y deben permanecer fieles a Jesús, confiando que a pesar de cualquier dificultad y persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Ese es el flujo de pensamiento básico a través de la carta, la cual al final el autor dice que es una breve palabra de exhortación. Aquí hay algunos otros consejos para leer esta carta. Cuando el autor cite de las escrituras del Antiguo Testamento, lo cual sucede en casi todas las oraciones, detente y busca las referencias y lee la cita en su contexto original. Y a veces te confundirás, pero en la mayoría de las veces podrás ver conexiones geniales que de otra manera nunca hubieras notado, así que vale la pena el esfuerzo. También deberías saber que estos pasajes de advertencia te pondrán incómodo, y ese es el punto. No están ahí para asustarte. Están ahí para mostrarte que rechazar a Jesús es tonto, porque Él es asombroso. Estas advertencias sirven al propósito principal de la carta. Mostrar que Jesús es la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios. Y de eso se trata la carta a los Hebreos. Hola, hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Bueno, comenzamos de una manera diferente, distinta, ¿no es cierto? Esta vez,
viendo este videito, lo volvimos a pasar, ¿no es cierto?, para aquellos que se han ido integrando, ¿verdad? Y que no lo vieron quizás en las clases anteriores. Vamos en nuestra quinta clase, así que damos gracias al Señor, ¿no es cierto?, porque nos da como una visión bien global, ¿no es cierto?, y de cosas bien significativas con respecto a esta carta, ¿no es cierto?, esta carta de los hebreos, ¿ya? Así que vamos a orar para revisar, ¿no es cierto?, primero la tareita que teníamos, ¿no es cierto?, y después, ¿no es cierto?, también vamos a seguir avanzando en este hermoso libro que es muy atingente a este tiempo. Recordemos que hoy, ¿no es cierto?, se levantan muchas herejías, ¿verdad?, con respecto a la persona de Cristo, ¿ya? Y este libro de Hebreos, ¿no es cierto?, nos muestra que Él es superior a los ángeles, al sacerdocio, ¿no es cierto?, de Aarón, a Moisés, a Abraham y a todos, ¿no es cierto?, las grandes columnas que tenía, ¿no es cierto?, el judaísmo. Así que le invito a que podamos orar al Señor en esta tarde. Señor, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Nos acercamos a ti confiadamente, Señor, porque a través de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo y podemos, Señor, acercarnos por medio de esa sangre preciosa que fue vertida en la cruz del Calvario, porque tú nos has perdonado. Gracias, Señor, porque a través, Señor, de la obra perfecta de Cristo, hemos sido perdonados, hemos sido comprados, Señor, hemos sido redimidos, y por eso en esta hora te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Gracias, Señor. A ti damos honor, a ti damos gloria, a ti damos honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos la bienvenida, ¿no es cierto?, a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran allí. Bueno, también estamos subiendo, ¿verdad?, estos estudios al Face y al YouTube, ¿ya? Y ahí en el Face, ¿no es cierto?, algunos hermanos nos pidieron poder conectarse hoy también, así que también ahí le damos la bienvenida, ¿no es cierto?, a nuestra hermana Sara, ¿verdad?, que el Señor le bendiga grandemente y qué bueno que ella esté interesada, ¿no es cierto?, en estudiar y capacitarse. Ella también fue estudiante del CETEMIN años atrás, así que también damos gracias al Señor por el interés que tiene. Tenemos ahí a Hugo también que está con nosotros, ¿verdad? Que el Señor te bendiga. Nuestra hermana Marta que nos escribe, ¿no es cierto?, que está conectada, escuchándonos, ¿verdad?, atentamente. Ronald también, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Tenemos a nuestra hermana Alejandra que también me escribió que iba a estar, ¿no es cierto?, con cámara apagada. Así que el Señor le bendiga igual allí a Edith con Chito, que siempre están juntos. Espero que también hoy lo estén. A nuestro hermano Juan, que el Señor te bendiga, Juanito. Estuvimos en una reunión hace poco, así que Dios también te fortalezca, te anime. Y nuestra hermana Valentina, ¿no es cierto?, que está ahí también con su camarita encendida. Así que, queridos hermanos, vamos a ir, ¿no es cierto?, a lo que teníamos para el día de hoy. Ya el día de hoy teníamos una tarea en la clasecita, ¿ya? Y yo voy a compartir aquí pantallita. Y la tarea, ¿no es cierto?, era la siguiente, ¿verdad? La pregunta era, ¿quién era Melquisedec, verdad? ¿Y cuántas veces aparece en la Biblia? ¿Ya? ¿Quién era Melquisedec? Aquí voy a poner para poder verles a algunos de ustedes, ¿ya? Porque ahí ya veo que también, ¿no es cierto?, está Juanito con la pantalla prendida, está nuestra hermana Marta también. Así que voy a pedirle a la hermana Valentina que nos comente un poquito sobre lo que ella, ¿no es cierto?, pudo descubrir de este personaje, Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Ella me mandó por interno la tarea, así que por eso le vamos a dar la oportunidad que nos pueda comentar, ¿no es cierto?, de este personaje que aparece ahí en hebreo y solo en dos partes más en la escritura, ¿ya? Así que, hermana Valentina, coméntenos un poquitito y después cualquiera puede abrir su micrófono si quiere añadir, ¿no es cierto?, alguna cosita más. Bien, lo que yo encontré, buscando en internet, aviso, pues Melquisedec fue un personaje bíblico San que se Google. menciona en varias partes de la Biblia. Era el rey de Salem, que más tarde se conocería como Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Su nombre significa rey de justicia y también se le llama rey de paz. Melquisedec es conocido por bendecir a Abraham después de que éste derrotó a unos reyes y recibir de él la décima parte de todo lo que ganó en la Biblia. Aparece en Génesis 14, 18 al 20. Se describe a Melquisedec como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien bendice a Abraham y recibe de él la décima parte, lo mismo. Salmo 110:4 se menciona al sacerdocio de Melquisedec en relación con Jesucristo, diciendo, tú eres
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 5, 5 y 6, 10 y 7 del 1 al 17 se explica el sacerdocio de Melquisedec y su relación con Jesucristo, destacando su superioridad sobre el sacerdocio levita y su carácter eterno. En total, Melquisedec aparece directamente al menos en 3 libros de la Biblia, Génesis, Salmo y Hebreo. Su figura es importante en la teología cristiana porque se considera un tipo o prefiguración de Jesucristo. Gracias, hermana Valentina. Yo no sé si aquí yo escuchaba como rapidito, sí, pero bien, ¿no es cierto? La venían persiguiendo a Valentina. Entonces habla de este personaje, ¿no es cierto?, que no aparece mucho en la escritura, pero el autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién es, lo volvemos a cerciorar o a decir, ¿verdad? Toma a este personaje, ¿verdad? Señalando, ¿verdad? Porque la línea sacerdotal en el Antiguo Testamento venía a través de la familia de Aarón, ¿ya? Todos los hijos de Aarón, los nietos, bisnietos tenían que tomar, ¿no es cierto?, ¿verdad? Esta tarea que era, ¿no es cierto?, es trabajar dentro del tabernáculo, ¿verdad? Con los utensilios, los sacrificios, los días, las fiestas, las ceremonias que debían hacerse, pero aparece este personaje, ¿verdad? Allí en el libro de Génesis, ¿ya? En el libro de Génesis aparece Melquisedec. Recuerden ustedes cuando, ¿no es cierto? Lot, ¿se acuerdan que tiene esta diferencia entre los pastores de Lot con los pastores de Abraham, ¿verdad? Y a Abraham le dice, mira Lot, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, tú escoge. Y bueno, Lot, ¿no es cierto?, miró los valles, ¿no es cierto?, donde había más pasto y se tomó ese lugar, ¿verdad? Abraham tomó el desierto y él se fue, dice la Biblia, acercándose poco a poco hasta que puso sus tiendas dentro de Sodoma. Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Estas dos ciudades que fueron destruidas, ¿no es cierto?, por su pecado. Pero, ¿no es cierto?, Lot, ¿no es cierto?, pone, ¿no es cierto?, su casa allí y hay una guerra entre unos reyes, ¿no es cierto?, que toman, ¿verdad?, cautivo a todos los de Sodoma y Gomorra y, ¿verdad?, vencen, eran 5 contra 4 reyes, ¿verdad?, se llevan cautivo a su sobrino y ahí le avisan a Abraham, Abraham va, ¿no es cierto?, y recupera, ¿no es cierto?, a su sobrino y vence a estos reyes. Y cuando va de regreso, ¿no es cierto?, aparece esta figura de Melquisedec, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, Melquisedec, ¿no es cierto?, tenía una función bien especial y como decía nuestra hermana, ¿verdad? Rey de justicia y también rey de paz. Ya eso significa Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, pero aparte de ser rey, dice la Biblia que él también era sacerdote, ¿ya? Y en el Antiguo Testamento, cuando se entrega la ley, ¿no es cierto?, la Torá, ahí a Moisés, ¿no es cierto?, está definido claramente, en ese momento no había rey en Israel, solo habían sacerdotes y después hubieron jueces. Recuerden que está Moisés como estadista que Dios escoge para sacar a su pueblo, pero con el tiempo, ¿no es cierto?, Israel pide rey. Entonces queda delimitado que el sacerdocio era distinto al rey, ¿no es cierto?, al oficio de rey, y los reyes no podían entrar a hacer sacrificio, ni los sacerdotes ser reyes, ¿ya? Entonces eso estaba bien definido, y por eso fue desechado Saúl. Saúl fue desechado porque él ofrece sacrificio, ¿verdad? Porque se demora mucho, ¿no es cierto?, el profeta, el sacerdote, ¿verdad?, antes de ir a la guerra, y él toma, ¿no es cierto?, por sus manos y hace el sacrificio, y bueno, dice que Dios lo desecha porque él toma esta función que no le correspondía. Entonces, lo que dice el autor de Hebreos es que esta figura aparece en medio de la nada, sin padre, sin genealogía, es decir, no tenía, ¿no es cierto?, ascendientes, ya no tenía padre, no tenía, ¿no es cierto?, para atrás una línea, ¿verdad?, de una familia, sino que se desconoce, aparece de pronto allí. Entonces, por eso el autor de Hebreo dice, bueno, este Melquisedec fue rey y sacerdote. Entonces, estaba sobre el sacerdocio arónico, porque los sacerdotes, ¿no es cierto?, de la línea de Aarón, tenían que ser solo sacerdotes y tenían que ofrecer sus sacrificios, ¿no es cierto?, las ofrendas, pero ellos no podían ser reyes. Entonces dice, bueno, este Melquisedec está sobre, ¿verdad?, Aarón. Además, también hace esta apologética, ¿no es cierto?, o esta argumentación diciendo, además, Abraham, que fue el padre de Israel,
que fue el padre de la nación israelita, paga sus diezmos a Melquisedec. Ya, entonces está diciendo, recuerde que los diezmos eran para los sacerdotes, ¿no es cierto?, que tenían que ser entregados allí, ¿verdad? Entonces él dice, Abraham, que fue el padre de los israelitas, diezma a Melquisedec, es decir, Melquisedec está a un nivel superior. Incluso Abraham, al pagar sus diezmos, estaba pagando los diezmos de Aarón y de sus hijos, ¿ya? Entonces, qué tremendo es esto, ¿no es cierto?, porque saca esta figura, podríamos llamarlo así, de la nada y no sabíamos dónde, ¿no es cierto?, de dónde venía, pero, ¿no es cierto?, dice que él era rey de Salem. Muchos estudiosos dicen que Salem, ¿verdad?, vino a ser después Jerusalén, ¿ya? Esta Jerusalén, recuerden ustedes que al principio no pertenecía a Israel, sino que David conquista Jerusalén, ¿verdad? Y él le llama, ¿no es cierto?, la ciudad de David, su ciudad, ¿verdad? Porque pasa a ser parte de, ¿no es cierto?, la nación de Israel, pero antes era de paganos, no era de judíos, ¿ya? Entonces, este rey aparece allí, esta figura, ¿no es cierto?, podríamos llamar en medio de la nada, Abraham se presenta delante de él, ¿no es cierto?, y allí también hay algo especial en ese pasaje que aparece allí en Génesis, dice que Melquisedec le ofrece pan y vino. ¿Ya? Y bueno, cuando nosotros pensamos en el pan y en el vino, hoy, ¿no es cierto?, ¿en qué pensamos? En la cena del Señor, ¿verdad? Que Jesús la instauró y dijo, esto lo van a hacer ustedes en memoria de mí, ¿ya? En memoria de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, ya este Melquisedec, que algunos dicen que es una figura del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, y por eso su sacerdocio era de este orden, un orden superior al arónico, donde Abraham paga sus diezmos, ¿verdad?, a este rey y sacerdote, que también fue rey de Jerusalén, que llegó a ser también la ciudad de David. Entonces nos muestra, queridos hermanos, ¿verdad?, cómo esta figura, ¿no es cierto?, que aparece solo 3 veces en la Escritura, es una persona prominente, ya es una figura espectacular, ¿verdad? Y que demuestra en cierta manera que es una figura de Cristo, que es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, a eso, ya, a esa manifestación se le llama una cristofanía. ¿Ya? Está la teofanía, que es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Recuerde que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero cuando habla allí, ¿no es cierto?, los ángeles y después dice que es Dios mismo, ¿no es cierto?, con Abraham, es una teofanía, es una manifestación de Dios que toma representación humana, ¿no es cierto?, para poder entregar allí un mensaje a Abraham de que iba a venir la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y él intercede y dice, Señor, si hay 100 justos, Señor, si hay 90, si hay 80, si hay 50, si hay 10, y ni siquiera habían 10, ¿verdad? Y viene la destrucción para Sodoma y Gomorra. Entonces, Melquisedec, sacerdote de Salem o de Jerusalén, ¿verdad?, viene a aparecer, ¿no es cierto?, y a mostrarse acá, ¿no es cierto?, como una figura superior al sacerdocio arónico, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Después también lo vamos a ver, ¿no es cierto?, allí, donde dice que él, ¿no es cierto?, ofreció su vida, ¿no es cierto?, su sangre allí en la cruz del Calvario, ¿verdad?, como ofreció su vida, su sangre, pero él no pecó, es decir, él no tuvo que presentar como los demás, ¿no es cierto?, sacerdotes que entraban allí o sumos sacerdotes que tenían que pedir primero por ellos mismos, ¿ya? Porque ellos estaban, ¿verdad?, en pecado, habían cometido pecado. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios, dice Juan, ¿no es cierto?, cuando lo ve, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, ese Cordero perfecto, sin mancha, ese Cordero que no pecó, que no tenía mancha, pero se ofreció a sí mismo, ¿ya? Entonces, por eso allí, ¿no es cierto?, este autor de Hebreo, ¿no es cierto?, nos muestra esta figura prominente, Melquisedec. Y como decía nuestra hermana Valentina, aparece 3 veces en la Biblia. Génesis 14, donde se cuenta toda esta historia que yo se la resumí un poco, ¿no es cierto? Y donde Abraham, ¿no es cierto?, participa con él, podríamos decirlo, en una cena, en la cena del Señor. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo, ¿ya? Es decir, ya vemos ahí, ¿no es cierto?, una profecía mesiánica, ya vemos allí, ¿no es cierto?, que él le muestra, mira, así
voy a hablar yo a mis discípulos y les voy a decir que ellos puedan compartir la cena del Señor. Por eso les pasa y le entrega, ¿no es cierto? Y le muestra ahí, ¿verdad? Y le da pan y vino, ¿no es cierto? Como una figura de Cristo y de la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Después aparece en el Salmo 110, ¿no es cierto? Haciendo también esta referencia de este sacerdocio especial que aparece allí y que después no se cuenta. ¿Por qué? Porque en realidad era una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento y a eso se le llama cristofanía, ¿ya? Y también en Hebreos capítulo 5 al 7, ¿no es cierto?, donde se hace esta tremenda argumentación de parte del autor de Hebreos para señalar que ese sacerdocio, ¿verdad?, era superior al de Aarón y ese sacerdocio en realidad representa a Cristo, ¿ya? El justo por los injustos para llevarnos a Dios, ¿ya? Entonces es tremendo, hermano. No sé si alguno de ustedes ahí tiene algún comentario o algo que quisiera decir con respecto a esto. ¿Qué les pareció el haber buscado, verdad, a esta figura, verdad? Bueno, ahí yo busqué el nombre, ¿no es cierto?, en hebreos. Ahí aparece, ¿no es cierto?, son como unas letritas y como unos signos más que nada, ¿no es cierto?, que se traducen a Malquisedec, ¿ya? O Melquisedec, ¿no es cierto?, en nuestro español. ¿Alguien quisiera comentar algo, añadir algo, verdad, con respecto a esta figura, ¿no es cierto?, que es muy, muy, muy especial. Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermana Sara. Entonces, Melquisedec viene a ser una figura, no fue alguien real. Fue un personaje real, pero fue una manifestación de Cristo. Era como que Cristo apareció en ese momento allí. A eso se llama cristofanía. No sé si le aclara. Fue un personaje, pero fue Cristo en realidad que se manifiesta y aparece allí en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y a eso le llamamos Gracias. cristofanía. Ok, hermana Sara. Entonces, queridos hermanos, ya vamos a seguir avanzando, ¿no es cierto? Quedamos la clase anterior, ¿no es cierto?, en los propósitos, vimos algunos propósitos, pero hoy, ¿no es cierto?, vamos a seguir avanzando con los propósitos que tuvo el autor para escribir esta carta. Ya hacemos todo este preámbulo, ¿no es cierto?, para después ir versículo tras versículo, ¿no es cierto?, para poder hacer un análisis o una, ¿no es cierto?, exégesis. Ya exégesis es interpretar correctamente la escritura desde, ¿no es cierto?, la perspectiva del autor original. Entonces, veíamos, ¿no es cierto?, que él escribe esta carta, hermanos, fue escrita a una iglesia, ¿verdad?, mayoritariamente de cuna judía que se habían convertido al evangelio, es decir, judíos cristianos, ¿verdad?, pero que estaban siendo perseguidos, ¿ya? Estaban siendo perseguidos por su propia, ¿no es cierto?, en esta cosa familia, por su propia nacionalidad, pero también el Imperio Romano también estaba ya haciéndose parte de esta persecución. Entonces, el autor estimula a que ellos perseveren en la fe. Habían algunos, ¿verdad? Y hablamos de la palabra apostasía, ¿no es cierto? Algunos estaban negando su fe porque era tal la persecución que algunos estaban abandonando la fe, estaban dejando la fe, ¿verdad? Porque veían que había mucho sufrimiento, mucho, ¿verdad? Persecución. Entonces el autor, ¿no es cierto?, les escribe para animarles, para exhortarles, para estimularles a que se mantengan en la fe, ¿no es cierto?, que perseveren en la fe. Y por eso es tan importante, queridos hermanos, porque hoy nosotros no estamos siendo perseguidos, ¿verdad? Como fueron perseguidos ellos. Ellos, ¿no es cierto?, fueron perseguidos a tal punto que muchos dieron su vida y murieron como mártires, ¿verdad?, para poder, entre comillas, mantener su fe intacta. Pero nosotros no, nosotros hoy sí tenemos, ¿no es cierto?, presión desde el mundo, ¿no es cierto?, porque el mundo tiene su seducción, tiene, ¿no es cierto?, sus placeres, tiene también, ¿no es cierto?, sus cosas llamativas, y es allí donde nosotros tenemos que perseverar y guardarnos, ¿verdad?, en santidad, guardarnos en una vida de integridad, ¿ya? Entonces, este propósito también se agrega a los anteriores para estimularlos, dice, a la perseverancia de su profesión. Perseverar, ya hay un versículo que dice, ¿no es cierto?, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces tiene que ver, hermanos, que no es
cómo comenzamos la carrera, no es cómo, ¿no es cierto?, si corremos rápido o menos rápido, lo importante es llegar al final, ¿ya? Es llegar hasta la meta, ¿no es cierto?, de esta carrera que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que hemos comenzado y que necesitamos llegar hasta la meta, llegar hasta el final, ¿verdad? Hay muchos que han corrido por años y en la última recta han abandonado y han, ¿no es cierto?, dejado la fe, ¿ya? Y por eso él anima y dice que debemos perseverar hasta el final. El autor dice, les muestra la excelencia de este pacto, lo es cierto que ya es un nuevo pacto. La semana pasada hablábamos del antiguo pacto, ¿verdad? Y del nuevo pacto. Este pacto, ¿no es cierto?, que fue a precio de sangre y fue la sangre preciosa de Cristo, quien nos da otro nivel, ¿no es cierto?, otra posición. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, usted tenía que ser parte del pueblo de Dios, los judíos, ¿verdad? Y hacerse un prosélito, ¿verdad? Porque no había otra manera. Pero cuando viene Cristo, que como lo veíamos en Hebreos capítulo 1, es, ¿no es cierto?, la revelación máxima, la manifestación máxima del propósito, ¿verdad?, de Dios, que es salvar a toda la humanidad, ¿verdad? Él abre la puerta, ¿no es cierto?, para los gentiles, ¿verdad? Entonces, se abre el abanico y ahora cualquiera que mire a Cristo, ¿no es cierto?, que reciba a Cristo como su Salvador y Señor, es parte de la iglesia, es parte del cristianismo, ¿verdad? Y este nuevo pacto, ¿no es cierto?, que fue sellado con la sangre de Jesús, también nos garantiza algo muy especial, que tiene que ver con la presencia continua del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Ya en el Antiguo Testamento, lo conversamos también, ¿verdad? Venía sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre jueces y se iba, ya no estaba en forma permanente. Pero en la dispensación en la cual estamos, que es la dispensación de la gracia, ¿verdad? El Espíritu Santo vino a morar en cada creyente. Entonces, el Espíritu Santo que está en usted, está en mí y está en todo aquello, ¿lo es cierto?, que han recibido a Cristo en su corazón. Entonces, él les anima y les dice, mire, perseveren porque ahora estamos en un nuevo pacto, hay una nueva alianza. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, hermanos, que era de la letra, ¿no es cierto? Si usted incumplía una coma, una tilde, una jota, ¿verdad?, era culpable de toda la ley, ¿ya? Es decir, no le había servido de nada guardar el 99,9%. En cambio, en la gracia, Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora, ojo, eso no significa que porque es un regalo no haya costado. Costó la sangre preciosa de Cristo. Y por eso también en el libro de Hebreo hay advertencias contra aquellos que pecan deliberadamente y llega a señalar que ya no hay más sacrificio si yo peco en forma deliberada. Es decir, si yo digo, ¿sabes qué? Mañana voy a hacer esto sabiendo que es malo, siendo que soy un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces el escritor dice, cuidado. Cuidado, porque si pisoteo, eso es pisotear la sangre de Cristo sabiendo que es malo y lo estoy haciendo adrede, ¿ya? Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, porque es un pacto superior, ¿verdad? Donde nosotros tomamos este regalo, pero también somos más responsables, ¿ya? Y por eso Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, porque sin tener morando al Espíritu Santo constantemente en sus vidas, ¿verdad? Ellos perseveraron y muchos dieron su vida, casi la gran mayoría de los profetas murieron por llevar un mensaje de parte del Señor, ¿verdad? Así dice el Señor, así dice Jehová, ¿verdad? Y eso les costó la vida. Entonces, ¿cuánto más nosotros, queridos hermanos, que hoy tenemos la libertad de predicar? Ahora, vendrá tiempo, ¿verdad?, donde, ¿no es cierto?, y esto ya es escatológico, ¿verdad?, donde vendrá la persecución, donde vendrá el anticristo, donde van a ser marcados, ¿no es cierto?, aquellos que no, en este caso, ¿no es cierto?, que nieguen la fe, y aquellos que no van a negar su fe van a morir, ¿ya? Van a morir. Va a ser la única manera, entre comillas, ¿no es cierto?, de poder no penderse, no transar sus principios, ¿verdad? Pero la salvación igual va a seguir siendo por fe, como lo ha sido en el Antiguo Testamento y como lo ha sido también en este nuevo pacto, ¿ya? Entonces dice que el pasaje de Hebreos capítulo 5 al 6, verso 12, nos muestra gran parte del objetivo del autor al escribir esta carta. Y aquí hay tres palabritas importantes. Amonestar,
¿no es cierto?, a sus hermanos, llamarles la atención, no descuiden esta salvación tan grande. Y hermanos, hoy creo que esa advertencia es más fuerte que nunca. Ayer estaba dando también una clase, ¿no es cierto? Y yo les decía, wow, cómo estas falsas enseñanzas y falsas doctrinas han penetrado dentro de la iglesia y cómo hoy, ¿no es cierto?, hay muchos que corren, ¿verdad?, a este evangelio light, como algunos corren, ¿no es cierto?, como dice allí Pablo, ¿no es cierto?, en este comezón de huir, van a buscar, ¿no es cierto?, doctrinas de demonio. A ese punto. Entonces, que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre, ¿verdad? Y por eso también amonestamos, hermano, a que usted persevere, a que usted sea fiel allí donde el Señor le llamó, ¿verdad? Que usted pueda mantenerse mirando a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, Él les amonesta a aquellos que estaban dejando, ¿verdad? Y por eso también en Hebreo dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? También allí capítulo 12, capítulo 13 son capítulos bien prácticos, ¿verdad? Donde dice que podemos vencer al mal con el bien, ¿ya? Porque a veces nosotros decimos, no, tenemos que hacer esto, esto, otro, pero tan simple como hacer el bien, como amar al prójimo, ¿verdad? Como, ¿verdad? Bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero aparte de amonestar, también Él les advierte, ¿verdad?, de la posibilidad de que una persona que aparenta ser cristiano no lo sea realmente, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Pablo, ¿no es cierto?, antes de ir hacia Roma, ¿verdad?, en Éfeso, cuando sale ahí a la playa, ¿no es cierto?, y llora porque la iglesia de Éfeso le amaba mucho, y él dice, tengan cuidado porque llegarán lobos rapaces que van a infiltrarse dentro de la iglesia, ¿verdad? Y eso, hermanos, está sucediendo. ¿Ya? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque los falsos maestros son aquellos que enseñan en forma, ¿no es cierto?, consciente herejías, falsas enseñanzas, ¿verdad?, que perturban, ¿verdad?, y que hacen que aquellos que no conocen la Biblia se salgan, ¿no es cierto?, y se dejen llevar por estas corrientes. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo hoy, conocer la Escritura, conocer la palabra, ¿ya? Necesitamos, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, invertir tiempo en el conocimiento de la palabra, ¿ya? Entonces, si a usted le cuesta y dice, pucha, hermano pastor, es que a mí me cuesta, nosotros estamos leyendo el libro de Hebreo, ¿verdad? Entonces, la idea es no solo leer el libro, ¿ya? Capítulo por capítulo, sino que después del capítulo, que usted lea el capítulo, usted puede hacer también allí una meditación y después también un diálogo, conversar con el texto. ¿Qué quiere decir esto, Señor? ¿Verdad? Con el Espíritu Santo, porque es eso, ¿no es cierto?, lo que cambia, lo que transforma nuestra vida, ¿ya? Entonces, les advierte también, les amonesta, por favor, ya no descuiden esta salvación tan grande, y les advierte que pueden haber personas que estén dentro de la iglesia, ¿verdad? Y por eso hoy tenemos tantos conflictos de relaciones interpersonales, hermanos, porque no hemos dejado que Cristo viva en nuestras vidas. No hemos dejado que esta carne muera, ¿ya? Sino que está muy viva. Entonces, por eso nos molesta que no nos saludaron, nos molesta que no hicieron esto, que no hicieron esto otro, y al final terminamos amargados. Y la Biblia, también Hebreos, dice de que la raíz de amargura, ¿no es cierto?, nos hace daño. Algunos, ¿no es cierto?, incluso se perdieron por estas raíces de amargura. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto, ¿verdad? De que hay gente, ¿verdad?, que en realidad no se ha convertido, que no ha tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, dice que quiere alentar a estos hermanos por las promesas dadas por Dios, ¿ya? Dios prometió que no nos iba a dejar, que no nos iba a desamparar, ¿ya? Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa promesa, hermano, wow. Es decir, a usted le puede fallar el pastor, a usted le puede fallar su líder de jóvenes, su líder de mujeres, su líder de varones, pero quien no le puede fallar es Dios. Él nunca le va a fallar, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, habla de que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿ya? Entonces, para que usted sepa, ¿ya? Entonces, alentar, animar, ¿ya? Y qué tremendo, hermanos, que este escritor, ¿no es cierto? Porque hoy también necesitamos ser alentados, ¿verdad? A pesar de que las circunstancias son distintas, hermanos, son diferentes, ¿ya? Nosotros tenemos la bendición de estar en el occidente,
donde hay muchas Biblias, donde tenemos libertad de expresión, libertad para enseñar, pero eso también es un peligro, ¿verdad? Porque esta misma libertad hace que también hayan sectas, que hayan herejías, que hayan, ¿no es cierto?, movimientos que son contrarios a la escritura, a la palabra, y todos tienen la libertad de poder enseñar, predicar. Pero hay otros lugares, ¿no es cierto?, en Oriente, donde se prohíbe, ¿no es cierto?, ser hijo del Señor, donde se prohíbe ser cristiano, ¿verdad? Y allí están dando su vida, ¿ya? Hay unos movimientos, porque a veces hay noticias, ¿no es cierto?, que se llaman fake news, que son falsas, pero había, ¿no es cierto?, un ministerio que trabaja con misioneros y mostraban fake news, no sé cómo es, pero bueno, esas que son falsas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que mostraban igual allí a unos cristianos que los tenían envueltos en bolsas de nylon por no negar su fe, ¿ya? Entonces, y ahí los dejaban hasta que morían. Usted sabe que con una bolsa de nylon usted no puede respirar, ¿ya? Entonces yo decía, wow, qué tremendo, ¿no es cierto? Cómo en otros lados todavía hoy están muriendo cristianos por su fe, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude, porque nosotros acá tenemos esta libertad de servir al Señor sin grandes compromisos, ¿ya? Entonces, vamos acá ya, ¿no es cierto?, con esta esquema, ¿no es cierto?, de estos 12 capítulos que tiene, ¿no es cierto?, 13 capítulos que tiene el libro de Hebreo, ¿ya? Entonces, y se da cuenta que es lo que hemos estado conversando. Capítulo 1 al 2, 18 dice que Jesús es superior a los ángeles, ¿ya? También compartíamos esto, ¿no es cierto?, anteriormente, que los ángeles, ¿no es cierto?, para los judíos fueron quienes entregaron las tablas de la ley, ¿ya? Es más, algunos, ¿no es cierto?, tenían a los ángeles allí en una posición más elevada que Cristo, ¿ya? El libro de Colosenses ataca esta herejía donde la iglesia estaba poniendo a los ángeles en el mismo nivel de Cristo o incluso superior a Cristo, ¿ya? Entonces, acá el autor dice, no, Jesús es superior a los ángeles, ¿ya? Porque Jesús es Dios, ¿ya? Jesús es mayor también que Moisés y Josué. Recuerde que ellos fueron quienes llevaron, ¿no es cierto?, a su pueblo a la tierra prometida, ¿ya? Esta promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿no es cierto?, haré de ti una nación grande, ¿no es cierto?, te bendeciré, ¿ya? Y serás bendición, ¿ya? Es decir, ya estaba ahí la bendición de que y a través de Abraham, ¿no es cierto?, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Es decir, la salvación no era exclusiva para los israelitas. Ellos tenían que ser luz, pero no lo entendieron, ¿ya? Entonces, que el Señor, ¿verdad?, nos ayude también a nosotros a entender esto, porque a veces igual, no sé si les ha pasado, pero yo me he dado cuenta que a veces hay gente que no le gusta que llegue visita a la iglesia, ¿ya? Entonces, cuando llega alguien nuevo, dice, ¿y este qué está haciendo aquí? En vez de alegrarnos, ¿no es cierto?, y acogerlo de la mejor manera, es como que, chuta, ¿de dónde salió? No lo conozco. Pero ¿cuál es el propósito? Es más, nosotros ni siquiera debiéramos invitar a la iglesia, porque la Biblia dice, id y hacer discípulos. Es decir, salir, ¿verdad? Ir a las calles, ir a las plazas, ir a los hospitales, ¿verdad? Y llevar este evangelio. Entonces, Jesús es superior a estas dos próceres que tenían también los judíos, ¿no es cierto?, que eran Moisés y que era Josué. Ya Josué, ¿verdad?, que entra a la tierra prometida, ¿verdad? Y empiezan a separar ahí, ¿no es cierto?, y a repartir en las tribus, ¿no es cierto?, la tierra. Después, un sacerdocio dice como el de Melquisedec, ¿ya? Este Melquisedec, que ya lo comentamos recién, ¿no es cierto? No tenía genealogía porque es una manifestación de Jesús o de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y acá viene esta advertencia, la advertencia contra la apostasía, ¿ya? Entonces, cuando hay situaciones complejas, difíciles, a veces lo peor es alejarse, lo peor es apartarse del camino y ese es a lo que, ¿no es cierto?, atiende el escritor. Dice, no apostates, no te apartes de la fe, no abandones la fe, ¿ya? Sino que cada circunstancia, ¿no es cierto?, nos acerque al Señor, ¿ya? Nos acerque al Señor, ¿ya? Entonces, bueno, hoy día estábamos haciendo unos trámites ahí con Noemí y no sé por qué se ha dado últimamente, ¿no es cierto?, que me han preguntado, ¿qué pasa con el mercado? Ustedes sabían que yo tenía un local allí, ¿no es cierto?, en el mercado que se quemó con todo lo que estaba allí, ¿no es cierto?, con un capital altísimo, ¿verdad? Entonces, y yo le decía, mire, nos han dicho que en 5 años más recién quizás va a estar el mercado porque tienen que volver a licitar y todo aquello.
Entonces yo decía, wow, en realidad igual de repente, ¿no es cierto?, uno necesita una estabilidad económica, ¿verdad? Y no la tiene porque se perdió de un rato para otro, ¿verdad? Pero Dios ha sido fiel. Ya Dios ha estado todos estos años, porque ya van casi 8 años desde que se quemó el mercado, y Dios ha estado allí sustentándonos, ¿no es cierto?, de una u otra manera. Entonces, qué tremendo es esto, hermano, que no abandonemos la fe por algo material. Ahora, hay otras cosas también, ¿no es cierto? Cuando perdemos un ser querido, un hijo, un padre, un hermano, una hermana, también eso puede hacernos apartarnos de la fe. Es decir, como dice Romanos, ¿no es cierto? Pablo a los hermanos de Roma, ¿no es cierto? Que ni la vida ni la muerte, que ni ángeles ni principados, ¿verdad? Ni ninguna cosa creada nos aparte del amor de Dios, ¿ya? Sino que nuestra fe esté puesta, ¿no es cierto?, en ese Señor maravilloso que nos salió al encuentro y que nos ha hecho tanto bien. Porque hermanos, eso es una realidad. Dios nos ha hecho tanto bien y nosotros le hemos hecho tanto mal a Él, ¿verdad? Pero aún así el amor de Dios ha estado allí y ha permanecido, ¿no es cierto? Y ha tenido paciencia con nosotros, ¿verdad? Y sigue trabajando con nosotros y lo va a hacer hasta el día de su venida, ¿ya? Después, capítulo 7 habla del sacerdocio de Jesús. Hermana Marta levantó la manito. Sí, pastor. Eh, Pasa que yo me quedé, quiero que no sé si estoy equivocada, pero me asalta una duda en el versículo, como estaba en el capítulo 11 de Hebreos, y yo estaba leyendo un poquito más profundo este libro, el versículo 8 de Hebreos, del capítulo 5, el versículo 8. Yo sé que Jesús, porque ahí del 7 al 8, del 7 al 8 habla de que Cristo en los días de su carne, cuando Él estuvo en la tierra, ¿cierto? Eh, Él hacía ruego y súplica por lo que iba a vivir, por lo que a Él le iba a suceder, por el propósito que Él tenía para venir, por el cual Él venía a la tierra. Pero me asalta una duda cuando dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios, sabemos que Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Él no podía, yo ahí tengo como una duda. Antes que pasemos al otro capítulo, por favor, quiero que me aclare ese versículo, porque después dice, y habiendo sido perfeccionado, o sea, así como que a uno me da a entender de que no era perfecto. Yo sé que él era perfecto, pero, pero no sé, ahí, antes que pasemos al capítulo 7, me quiero que me aclare eso, pastor. Ya, hermana Marta, no hay problema. Porque mire, aquí está hablando, ¿no es cierto? Nosotros lo sabemos, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, él como hombre tuvo que enfrentar la tentación en el desierto, ¿ya? Porque si él lo hubiese enfrentado como Dios, era fácil, porque como Dios no iba a fallar. Pero como hombre, ¿no es cierto? Y por eso también se habla de que él es un verdadero sacerdote, porque aunque fue tentado en todo, él no cayó en pecado. Entonces él se puede compadecer. Entonces cuando está hablando acá, ¿no es cierto? No significa que él fue perfeccionado, porque él era perfecto, pero él tuvo que aprender como hombre. Recuerde que él tenía una naturaleza divina, ¿verdad? Y esta naturaleza divina vino a morar en un cuerpo de carne y de hueso. Entonces él sintió cansancio, él sintió dolor, que eran ¿cómo podríamos llamarle? Sentimientos, emociones, ¿verdad? Que no las tuvo como Dios, porque como Dios no se cansa, como Dios no tiene hambre, como Dios, ¿no es cierto?, no depende de nada ni de nadie, ¿ya? Entonces, como hijo, él perfectamente pudo haber dicho, ya aquí soy Dios y hago lo que quiero, pero ¿qué hizo él? Aprendió la obediencia. ¿Se acuerdan? Decía, bueno, si mi padre me deja hacer esto, si tú permites que pase de mí esta copa, entonces, y eso, hermanos, es una enseñanza para nosotros en realidad, que siendo Él, Dios mismo, se sujetó a su Padre, ¿verdad? En la obediencia. Y a nosotros, ¿cuánto nos cuesta obedecer? ¿Ya? Entonces, es más que nada como para decirnos eso, es decir, Jesús siendo Dios mismo, obedeció a su Padre, porque Él podría haber dicho, y bueno, también, ¿no es cierto? Si Jesús hubiese levantado un dedo y hubiese dicho, ángeles, vengan acá y ayúdenme, destruye toda la humanidad. Pero él, ¿no es cierto?, se sujetó a pesar de que estaba siendo violentado, ¿ya? Violentado. Yo les comentaba hace un tiempo atrás que volvimos a ver la pasión de Cristo
Y como que, hermanos, cuando uno la vuelve a ver, yo hace años que no la había visto de nuevo, es cruda, es fuerte, ¿no es cierto? Ver a Cristo masacrado, ¿no es cierto? Que en realidad era una masa de carne, de sangre. Entonces, wow, uno dice, y en realidad es lo que se acerca a lo que fue en realidad, ¿verdad? Porque en realidad fue mucho más cruento, e incluso, ¿no es cierto? Se dice que él estaba desnudo, es decir, ni siquiera tenía un pañito ahí que le cubriera. Entonces, era una vergüenza al máximo, pero Jesús, por amor, ¿no es cierto?, a nosotros y por obediencia a su Padre, ya Él tuvo que padecer, es decir, no fue fácil. Por eso Él dice, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Y cuál era la copa? La copa de sufrimiento, la copa de vergüenza, y no solo de sufrimiento, de vergüenza, sino que de abandono. Recuerde que sus discípulos todos lo dejaron solo. ¿Ya? Entonces, estaban ahí, ¿cómo podríamos llamarlo? Todas las emociones más tristes, ¿ya? Porque está bien, es decir, que a mí me pegue alguien que es desconocido, ¿no es cierto? Pero que me abandone mi papá, que me abandone mi mamá, que me abandone mi amigo, ¿no es cierto? Aquellos que estuvieron conmigo durante 3 años, que yo les enseñé, que yo los formé y que huyeran, que escaparan, ¿no es cierto? Y que ninguno estuviera ahí al lado. Entonces, por eso dice, aunque era hijo, ¿no es cierto? Es decir, él su voluntad, pero él se sujetó a la voluntad de su padre. O sea, ahí muestra su humanidad, ¿ya? Esa humanidad que él perfectamente podía haber desechado porque era Dios, pero él sabía que para poder salvarnos tenía que cumplirse. Por eso me gusta mucho Isaías 53. ¿Se acuerda? Isaías 53, que como cordero enmudeció, no abrió su boca, pero al final, ¿no es cierto?, dice que por amor, ¿no es cierto?, porque él sabía, ¿no es cierto?, lo que venía, ¿verdad?, que a través de esa obra en la cruz del Calvario, él iba a poder salvar a muchos. ¿Ya? Entonces él no se bajó de la cruz porque sabía que, ¿no es cierto?, la salvación de toda una humanidad y de generaciones, porque estamos hablando que hace 2000 años atrás que se viene dando esto, ¿ya? Y habiendo sido perfeccionado, no tiene que ver con que él haya sido perfeccionado, sino que fue perfeccionado en el dolor, en la aflicción, ¿ya? Porque él no, como Dios, bueno, hermanos, hace unas semanas atrás Dios me hacía muy, muy fuerte esto, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos, Dios es, ¿qué cosa? Amor, ¿no es cierto? Y lo decimos así como tan fácilmente, Dios es amor, pero hermanos, es lo que distingue a Dios de todos los otros falsos dioses, porque los otros dioses no eran dioses de amor. Es más, si usted va, ¿no es cierto?, a la literatura griega y, ¿verdad?, y a todos los dioses que hoy adoran otras religiones, ¿verdad?, no son dioses de amor, sino que son dioses de juicio, son dioses, ¿no es cierto?, que traen maldición, que traen condenación, que traen muerte y es más. Por eso muchos pedían a sus propios hijos, los ofrecían ahí, ¿no es cierto?, a Moloc y los quemaban para poder apaciguar la ira de esos dioses. Pero ¿cuál es la manifestación de Dios? Su amor. Ya, yo decía, wow, qué tremendo, porque nosotros, es tan común para nosotros decir Dios es amor, wow, qué tremendo, hermano, porque el amor de Dios ha sido derramado también en nuestros corazones. Entonces, Jesús fue perfeccionado en el dolor, porque como Dios, Él no sufría, es decir, los ángeles le servían. ¿Verdad? Y Isaías, ¿no es cierto?, cuando dice, ¿quién irá? ¿Verdad? Cuando tiene esta revelación de que se llena, ¿no es cierto?, el templo y llega a temblar ahí el templo y se llenan los quiciales, ¿no es cierto?, de las vestiduras de ese Dios santo. Y él dice, ay de mí, que soy muerto porque han visto mis ojos, ¿no es cierto?, a Dios. Y después Dios hace una pregunta, ¿quién enviaré? ¿Quién irá? Y bueno, ¿quién respondió a esta pregunta? Fue Jesús, su hijo, allí en el cielo, y dijo, yo iré, ¿verdad? Entonces, sabiendo que ya no iba a ser, ¿no es cierto? Bueno, él seguía siendo Dios, pero él se despojó, no tomó estos atributos. ¿Para qué? Para demostrar que como hombre sí se podía vivir, ¿verdad? Y por eso es que él fue perfeccionado ¿en qué? En lo que padeció, porque él nunca había sufrido dolor. Entonces, no sé si podemos pensar en esto, es decir, ¿verdad? Dios tiene dolor. Y es más, ¿no es cierto? Cuando vayamos al cielo, ¿a quién vamos a ver? A Jesús. Y Jesús con sus manos laceradas, con sus heridas, ¿no es cierto? Y quizás, como decía el otro día nuestro hermano Luis, nuestro hermano Chito ahí en los varones, vamos a poder decirle quizás como Tomás, Señor, déjame poner mi mano en tu costado,
¿verdad? Porque claro, es un cuerpo glorificado, pero que va a tener las marcas de la cruz, ¿verdad? Por la eternidad, para decirnos, bueno, esto es lo que yo pagué por usted. Entonces, no es que se haya perfeccionado como Dios, porque Él es Dios perfecto, pero sí fue perfeccionado en medio del dolor, de la aflicción que Él nunca había tenido como Dios, pero lo tuvo como hombre, y aún así, es lo que dice el autor, Él venció, Él ganó, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, a veces como que no desanimamos por cosas muy pequeñas, entre comillas, pero para nosotros son grandes, ¿verdad? Porque en realidad cada uno tiene, ¿no es cierto?, el prisma distinto de ver la vida. Pero es eso, hermana Marta, ¿ya? Entonces él padeció, él sufrió, ¿verdad? Y por eso fue perfeccionado en el dolor, ¿verdad? En ese dolor que él como Dios nunca había sentido. Ahora, recuerde usted que tenemos la teofanía, que es una manifestación de Dios como hombre. Dios no tiene ojos, Dios no tiene manos, pero habla de los ojos, de las manos de Dios, ¿no es cierto? Pero también está, ¿no es cierto? Y se me fue el nombre, que es, ¿no es cierto?, con respecto a las emociones, ya a los sentimientos, cuando Dios, ¿no es cierto?, se enoja, Dios se ira, porque Dios es Dios y Él tiene el control, Él tiene dominio, ¿verdad? Entonces también ahí... también eso tiene un nombre especial, ¿no es cierto?, donde se le atribuyen a Dios los ciertos sentimientos, emociones. Pero este sentimiento del amor nace de Dios, ¿ya? Entonces, viene de Dios, es su esencia, ¿ya? Entonces, y esa esencia es la que Él quiere transmitir a nuestras vidas, ¿ya? Y eso nos hace servir al prójimo, hermanos, ¿ya? Eso nos hace servir al otro, ¿verdad? Después de un día de trabajo, ¿no es cierto? Y tener que estar, ¿no es cierto?, quizás allí dando un estudio, o para aquellos que son maestros de la escuela dominical, después de una semana ardua de trabajo, estar con los niños, enseñarles, ¿no es cierto?, compartir con ellos, ¿verdad? Entonces, eso es el amor, y ese amor de Dios es que ha transmitido, ¿no es cierto?, el Señor a nuestras vidas, ¿ya? Y por amor el Señor Cristo fue perfeccionado en el dolor, ¿ya? Entonces, por eso, hermanos, esta teología de la prosperidad, ¿no es cierto?, que dice que nosotros no nos podemos enfermar, que nosotros no podemos ser pobres, no está de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Ya? El mismo Señor dijo en un momento, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo si Jesús mismo, ¿no es cierto?, ¿verdad?, dice eso, ¿por qué yo tengo que tener mucha riqueza? Porque ellos dicen que no puede haber un cristiano pobre, no puede haber un cristiano enfermo. Ahora, la voluntad de Dios, hermanos, puede sanarnos, pero también puede decir, no, te voy a tener así. Recuérdense que Pablo oró, dice, 3 veces he pedido por esto, Señor. ¿Y qué me dices tú? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ya? Y el mismo Pablo lo decía, y también lo decían en el Antiguo Testamento, en los Proverbios, ¿no es cierto? No me des mucho, porque me puedo olvidar de ti, ¿no es cierto? Porque lamentablemente, hermanos, cuando el hombre, ¿no es cierto?, es ascendido, empieza a ganar plata, como que nos olvidamos de Dios. ¿Ya? Y también no me des muy poco, es decir, que no pase tanta necesidad porque puedo negarte, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, porque si hay abundancia, podamos ser fieles al Señor. Si hay pobreza, seamos fieles al Señor, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante esto, y gracias, hermana, por hacer esta consulta, ¿ya? Vamos a ir ahondando después, versículo a versículo, pero qué bueno que haya preguntado esto, ¿no es cierto? Entonces, también ahí, en esta apostasía, hermano, ya hoy hay una apostasía tremenda, hermanos. Yo miro la iglesia de Estados Unidos, que fue la que nos bendijo con misioneros, que trajeron el evangelio acá al sur de Chile. Hermanos, si hay una ah, tanta inmoralidad, tanta inmundicia, que uno dice, ¿qué pasó? Imagínense que nosotros tengamos que contratar a Ricky Martin para traer gente a la iglesia. ¿Ya? A ese nivel, ¿ya? Que se hacen peleas, estas peleas que son tan locas, ¿no es cierto?, de los gladiadores, ¿va? De estos titanes del ring, y ellos hacen en la iglesia eso para traer gente, porque la gente no está yendo, hermano. No son los espectáculos, es la presencia de Dios, el Espíritu Santo, el que trabaja en el corazón y la vida, ¿ya? Entonces, capítulo 7 y al 8, ¿no es cierto?, el sacerdocio de Jesús. Cuán importante es que por él tenemos entrada, ¿no es cierto?, a este lugar santísimo que antes era exclusivo una vez al año para el sumo sacerdote, ¿ya? Después tenemos también del capítulo 8 al capítulo 10, verso 18, el antiguo y el nuevo pacto, ¿verdad?, son contrastados, ¿ya?
Qué gloriosa es, ¿no es cierto?, esta nueva dispensación, qué maravilloso es este nuevo pacto que nos permite, ¿no es cierto?, conversar con el Señor, tener intimidad, ya como cualquier sacerdote o sumo sacerdote lo pudo haber tenido en el Antiguo Testamento. Y ya no necesitamos ser parte de esta línea sacerdotal, no necesitamos ser parte de los judíos, sino que ahora somos parte de la iglesia y somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Después vuelve a dar otra advertencia, ¿no es cierto?, para que no se aparten, para que no se alejen. Ejemplos de fe, capítulo 11, ¿no es cierto?, donde aparecen estos héroes de la fe que perseveraron a pesar de todas las circunstancias adversas. Y por último, capítulo 12 al capítulo 13, alientos, advertencias y también exhortaciones. ¿Ya? Estas exhortaciones, ¿no es cierto?, que animan, que alientan, ¿no es cierto?, en medio de la persecución. ¿Ya? Entonces, hermanos, estos eran los propósitos que tenía el autor para poder escribir esta carta. ¿Ya? Y aquí ya comenzamos a desglosar un poquito más, ¿no es cierto?, este resumen de estos capítulos, ¿no es cierto?, para ir aprendiendo una visión un poquito más global. Vamos a ir, ¿no es cierto?, de lo macro a lo micro, ¿no es cierto? Entonces dice, el Hijo, desde el capítulo 1 al capítulo 4, debido a que es la revelación final y completa de Dios, es superior tanto a los profetas, ¿se acuerda? Uno que hablaba de parte de Dios, ya lo hemos conversado, un profeta, superior a los ángeles, que para los judíos, ¿no es cierto?, estaban casi siendo dioses, ¿ya? Y también superior a Moisés, que fue su mayor estadista, y Aarón, ¿no es cierto?, que estaba a cargo de la línea sacerdotal, ¿ya? Los mayores representantes del antiguo pacto, ¿verdad? Jesús estaba sobre ellos, era superior a ellos, ¿ya? Y esto prepara el camino para una exhortación a aferrarse a Cristo para obtener la ayuda que solo Él puede dar, ¿ya? Entonces, Él muestra y dice, mire, Jesús es superior, pero ¿de qué nos sirve que sea superior? Porque Él nos va a ayudar a caminar, ¿verdad? A andar, ¿no es cierto?, en este nuevo camino de fe, en este nuevo camino de esperanza, en este nuevo camino de amor, ¿ya? Fe, esperanza y amor, ¿verdad? Para poder construir un mundo mejor. Porque, hermanos, siempre soñamos, ¿no es cierto?, de que allá en el cielo vamos a adorar al Señor, allá en el cielo vamos a estar con Él, pero, ojo, la vida eterna comienza aquí en la tierra, ¿verdad? Y cuando nosotros ayudamos a otros a conocer a Cristo, ¿verdad? Estamos llevando el reino de Dios a esas vidas, ¿verdad? Cuando nosotros enseñamos, ¿verdad?, a otros, estamos llevando el reino de Dios a esas vidas. Entonces, el reino de Dios comienza aquí en la tierra, ¿verdad? A través de nuestra vida, de nuestras acciones, ¿verdad? Y por eso es tan importante nuestro testimonio, ¿verdad? Una vida, ¿cierto?, que refleje el amor de Dios, que refleje, ¿no es cierto?, el compañerismo, la amistad, ¿verdad?, el compromiso. Y bueno, y el Señor nos pone una regla, ¿verdad?, que nos mata, ¿verdad? Porque dice, bueno, cualquiera puede amar a su prójimo, cualquiera puede amar a su hermano, cualquiera puede amar a su amigo, pero ustedes van a amar incluso a sus enemigos. Y ahí la cosa, ¿no es cierto?, que, wow, se pone más complicada, ¿verdad? Y por eso necesitamos el amor de Dios, porque sin Él no lo vamos a poder hacer, hermano. No vamos a poder, ¿no es cierto?, amar a aquel que quizás, ¿no es cierto?, nos ha inquietado, ¿no es cierto?, nos ha avergonzado, nos ha humillado, pero Cristo lo hizo y nos dio ejemplo. Es decir, tampoco, por eso también es tan maravilloso este sacerdocio de Cristo, porque Él lo vivió. Entonces, Él fue golpeado, Él fue humillado, Él fue avergonzado, pero enmudeció, cayó, ¿no es cierto?, no abrió su boca. Y cuán difícil es, hermanos, que nosotros hoy podamos hacer esto. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña a que no te dejes pisotear, que no te dejes, ¿no es cierto?, que el otro pase sobre ti. Pero la Biblia nos dice que el que quiera, ¿no es cierto?, ser el primero debe ser el último, ¿verdad? Tiene que ser como un niño, ¿verdad? Pues si no, no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Y cuál es la característica de un niño? Que perdona, que ama, ¿verdad? Que no guarda rencor. Y nosotros los adultos nos cuesta tanto perdonar, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor permita que cada día, ¿no es cierto?, podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, no solo Él nos pide, sino que Él nos acompaña, Él nos toma de la mano, Él nos guía, ¿ya? Él nos conduce. Y eso es hermoso, hermano, porque no nos vamos a perder, ¿ya? No nos vamos a perder porque Él nos lleva, ¿verdad? Porque Él nos guía.
¿ya? Pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, a la voz de su Espíritu, ¿ya? Entonces, capítulo 5 al 7, y con ese vamos a estar terminando porque pasó rápidamente la hora, ¿ya? Dice que al desarrollarse el tema central, Cristo es presentado como un sacerdote superior al orden de Aarón por ser del orden de Melquisedec. Esta figura que ya hablamos al principio, ¿verdad? Que aparece en el capítulo 14, ¿verdad? Allí con Abraham, y Abraham le entrega sus diezmos allí, ¿ya? Entonces mostrando que es una figura superior, ¿verdad? Antes, recuerde usted que Abraham está antes que Moisés. Ya Abraham está en el año 2000 antes de Cristo y Moisés está en el año 1450 aproximadamente, es decir, 550 años después aparece Moisés, donde se le entrega también, ¿no es cierto?, este, este, ah, eh, eh, este sacerdocio a Aarón, ¿verdad? Para que él se hiciera responsable, ¿verdad? De esta rama, ¿no es cierto?, de esta espiritualidad, ¿ya? Y se muestra este varón Melquisedec, personaje que aparece allí con Abraham, rey y sacerdote, ¿verdad? Ahora, hermano, esto es tremendo también, ¿por qué? Porque Pedro escribe, ¿no es cierto?, en Segunda de Pedro o en Primera de Pedro, no me acuerdo bien, que nosotros todos somos reyes y sacerdotes. Entonces, esto cambió en esta nueva dispensación. Ahora usted es sacerdote, usted es rey, usted es sacerdotisa, usted es reina en las manos del Señor, ¿ya? Entonces, ahora, a veces se predica mucho de eso, ¿no es cierto? Y como que se nos van los humos a la cabeza, pero tiene que ver, ¿no es cierto?, con este pacto, con esta dispensación, con la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario, ¿ya? Entonces, así como Cristo es rey y sacerdote también hoy, ¿no es cierto? Él es rey que está sobre todo, pero también Él es, ¿no es cierto?, un sacerdote que intercede por nosotros. Rey de justicia, ya, esta justicia, hermano, que hoy es tan importante, ya, la justicia tiene que ver con la equidad, ¿no es cierto? Dar a cada uno lo que corresponde, ¿no es cierto? No hacer acepción de personas. Y también rey de paz, ya, esta paz que también es tan importante, es decir, gracias al Señor nos tenemos conflictos bélicos acá, ¿no es cierto? Pero sí en otros países, pero está hablando también de una paz interior, de una paz, ¿no es cierto?, del corazón, del alma, es decir, que yo puedo, como el salmista, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿no es cierto? Eso significa que la paz del Señor llena todas las áreas de mi vida, pero a veces no dormimos en paz. ¿Por qué? Porque hay conflicto, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro interior, porque tenemos conflicto con la carne, tenemos conflicto con el pecado, tenemos conflicto con la tentación, ¿verdad? Y necesitamos de esa paz que viene de parte del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, dice el mismo Señor Jesucristo. Melquisedec se presenta sin padre, sin madre, sin genealogía, porque decíamos, ¿no es cierto?, que es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Ya, recuerde que para los judíos era muy importante la genealogía. Ellos tenían como un librito donde venían anotando, ¿no es cierto?, quién fue su papá, su abuelo, su tatarabuelo, hasta, ¿no es cierto?, la línea, ¿no es cierto?, de los 12, en este caso, de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Porque era importante mostrar cuál era mi, ¿no es cierto?, ascendencia, ya de dónde vengo, ya. Entonces, era muy importante, pero él aparece de la nada, ¿no es cierto?, sin padre, sin madre, por eso decimos, y hay muchos teólogos que también señalan que él es una manifestación de Jesús, de Cristo, ¿verdad? Y lo toma el escritor de Hebreo y lo señala de esta forma también, ¿ya? Significa que se ignoran su principio y fin, ya que no figura en ninguna genealogía levítica, no se conoce a sus padres, y en eso se parece a Cristo, ¿verdad? Quien aparece en medio de Israel sin descender de Aarón y sin pertenecer a la tribu sacerdotal de Leví, y que ha quedado como sumo sacerdote para siempre por el poder de su resurrección. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ya solo Dios en sus planes maravillosos, ¿no es cierto?, pudo determinar, ¿verdad? Y Jesús venir, ¿verdad?, a morir en la cruz. Pan y vino, recibe los diezmos de todo de Abraham y, ¿no es cierto?, lo bendice, hace una bendición allí también, ¿no es cierto? Y él dice, bueno, es Cristo bendiciendo a Abraham y a toda su descendencia. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, esta figura, qué maravillosa, ¿no es cierto?, es lo que podemos ir aprendiendo de este personaje, ¿verdad? Y de todo el libro de Hebreos. Así que, hermanos queridos, ya ha sido un placer estar hoy nuevamente con ustedes. Vamos a subir, ¿no es cierto?, esto también al YouTube y también después al Face para que también otros se puedan agregar, ¿ya? Y
la tarea, ¿no es cierto? Si me la pueden enviar por WhatsApp, que era esta, ¿no es cierto?, de quién era Melquisedec y en qué versículo o en qué capítulos aparece, ¿no es cierto?, esta figura. Y me gustaría que le agregaran ahora qué es para ustedes este Melquisedec, ¿ya? ¿Qué representa para ustedes Melquisedec? Entonces, esta sería la tarea para la próxima semana, ¿ya? ¿Qué representa para ustedes esta figura, este personaje, esta cristofanía, ¿verdad? De Melquisedec, ¿ya? Así que vamos a orar entonces para poder ir ya concluyendo este tiempo de discipulado. Y bueno, le voy a pedir a mi hermana Marta, a la distancia, ¿no es cierto?, que ella pueda bendecirnos ahí con una oración. Amén. Gracias, pastor. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, bendito Señor, por este tiempo, Señor, donde aprendemos cada día más de ti, Señor. A medida que vamos aprendiendo, Señor, nos damos cuenta, Padre amado, que sabemos poco, Señor. Por eso, gracias, muchas gracias, Señor, por estos tiempos, por estos estudios, Señor, que son tan necesarios, Padre. Sabemos, Señor, que todo lo podemos llevar a la práctica, Dios amado, en nuestras vidas, Señor, en nuestro andar, Padre. Detenernos un poco, Señor, en cada una de estas cosas que hemos hablado en este tiempo, Señor, donde nos dice que debemos alentarnos, debemos, Señor, estar reunidos, Señor, hablar de ti, Señor, y estar preparados, Padre, en todo tiempo, Señor, porque sabemos que tu venida está pronto, Señor. Por eso, Papito, ayúdanos, Señor, a serte fieles, a buscarte, a llenarnos de ti cada día, Señor, a través de tu palabra, de la oración, de la alabanza, Señor, que podamos, Señor, estar llenos de tu presencia, papá. Yo sé y siento en mi corazón, Señor, que tu presencia, que tu amor y tu gracia, Señor, está siempre con nosotros, Padre, y que tu venida, Señor, está pronta, Padre. Por eso, Señor, que nos encuentres, Señor, llenos de ti, papito, que no estemos alertas, Señor, cuando tú vengas, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha podido estar en este estudio, Señor. Gracias por mi hermana Sarita que está ahí, Señor amado. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de los que pudimos estar en este tiempo. Muchas gracias ahora, Señor. Despídenos, Señor, con tu paz, con tu bendición, Señor, que podamos tener un sueño y un descanso reparador en ti, Señor, y que podamos seguir escudriñando las escrituras, Señor, que es bueno, que es de entendido, Señor, el leer tu palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Aquellos también que van a ver en YouTube, que van a ver en Face, les abrazamos, les bendecimos. Creemos que estamos para bendecir, así que el Señor, ¿no es cierto?, también en esta noche les dé descanso, un descanso reparador. Bendiciones a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chaito, Dios le bendiga. Chaito, hermana Marta. Chao, chao.